¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Es un placer. Bienvenidos a esta segunda jornada del Congreso sobre Movilidad Sostenible de Andemos. Para mí es un placer, como les decía, compartir este espacio con referentes del sector. Paso a presentar a los integrantes de este panel titulado Paradigmas a romper para masificar la movilidad eléctrica. Gonzalo Melo, experto de e-mobility en el EX. Un gusto saludarte. La tenemos también a Lorena Osorio, especialista en movilidad eléctrica de ABE. ¿Qué tal, Lorena? A Bjorn Utgard, vicepresidente de ventas de EVBox. Un placer también. Wolfgang Levy, director de Nueva Movilidad de Terpel. Muchas gracias por acompañarnos a todos. Paso en una primera, ya directamente a una primera ronda. Lorena, me gustaría comenzar con vos. Si nos podés hacer como un análisis sobre cómo está Colombia en materia de infraestructura de carga. Listo, muy buenos días para todos, un placer estar aquí compartiendo con ustedes este panel y bueno, para dar respuesta a esta pregunta debemos iniciar primero haciendo una radiografía del parque automotor en Colombia. Según datos dados por el Registro Único Nacional de Tránsito RUN, a finales del año pasado, de 2020, cerramos con un poco más de 16 millones de vehículos registrados. De este número, el 59% correspondían a motocicletas y el 40% a automóviles, camionetas, camiones, buses y así vehículos de este tipo. Y solo el 1% a maquinaria pesada, lo que son remolques y semirremolques. Ahora, si cogemos ese 40% y revisamos las cantidades desde el punto de vista de los vehículos eléctricos, tenemos una cifra acumulada de alrededor de 11.000 también a 2020. Esto significa que los vehículos eléctricos dentro de ese 40% tienen una participación aproximada del 0.18%. Entonces, si lo vemos de una forma muy general, parece un valor pequeño, pero ahora, si lo analizamos desde un punto de vista regional, nuestro país, comparado con los otros, es el que tiene una variación más grande, porque tuvo con respecto a 2019 una variación del 92%. Entonces esto nos muestra dos cosas. La primera, que tenemos una oportunidad muy grande para seguir incorporando más vehículos eléctricos y que indudablemente estamos avanzando a pasos agigantados en la región. Ahora, desde el punto de vista de infraestructura de carga, para estos vehículos podemos decir que en lo que concierne a buses está muy desarrollado, porque los buses tienen sus propios patios y su propia infraestructura de carga necesaria. Algo que podíamos resaltar y que es importante que lo tengamos en cuenta es que a futuro deberíamos ver estas flotas como un conjunto, que el día de mañana puedan cargar en cualquier patio, que no estén limitadas a hacerlo solamente en su patio, y que tenemos que pensar y considerar condiciones de interoperabilidad para que se pueda hacer. Entonces aquí juega un papel muy importante la estandarización de los conectores. Por último, desde el punto de vista de los vehículos en zonas urbanas e intermunicipales, sí se requiere una mayor infraestructura que sea más robusta en cantidad y también en potencia, me refiero a carga rápida, y que se permita entonces un mayor despliegue para que se pueda circular libremente y con más tranquilidad, incluso cuando vayamos de un departamento a otro, o por qué no también pensar ir a un país vecino. Bien. Recién mencionabas la normativa de estandarización de Colombia, que si no me equivoco hace aproximadamente 2 meses que se lanzó y son referentes a nivel Latinoamérica por eso, así que como parte del sector latinoamericano, felicitaciones por un lado y a seguir también creciendo y participando. Bjorn, me gustaría conocer un poco tu mirada en cuanto a este análisis de la situación de la infraestructura de carga de acceso público en Colombia. Muy buenos días, tengo el placer de participar desde Ámsterdam y bueno, mi acento es más de Costa Rica porque mi esposa es costarricense, así que me disculpan. No, por favor.
yo veo Colombia como un país listo para movilidad eléctrica. Bueno, primero tengo que explicar un poco de mi empresa. Somos proveedor de servicios o tecnología de carga. Tenemos estaciones de carga, tenemos el software y hemos estado un participante clave en Europa en el desarrollo de la infraestructura en Holanda, en Bélgica, Inglaterra, Reino Unido y en Francia. Y estamos participando también en otros mercados junto con socios. En Colombia tenemos también un poco de actividad, pero todavía es muy temprano. Lo que creo que es importante para esa discusión y ese discurso es hablar del cambio de paradigma que es la carga de vehículos, porque tenemos 100 años de pensar, o más que 100 años de pensar en estaciones de gasolina, ¿no? Que solamente hay unos pocos lugares donde puedes comprar tu combustible, ¿verdad? Y lo que veo mucho es que este paradigma es muy fuerte, así que tenemos que cambiar esto, porque si uno piensa, por ejemplo, en todo lo que, para que lo usamos electricidad, ya no tenemos que ir a ningún lugar para llevarlo, ¿verdad? La electricidad viene a donde está la necesidad. Y así es también la infraestructura de carga, tiene que ser así. Así que cuando pensamos en carga para vehículos eléctricos, es más importante preguntar a dónde están estacionados los vehículos, dónde están los usuarios y las flotas, dónde están mientras no están en uso. Porque aún los flotas comerciales no se usan más que como 50% del tiempo. Así que lo importante es pensar, no empezar en cómo tener una red de carga súper rápida para todo el país, porque eso no es el segmento donde empezamos. Empezamos, y yo creo que en Colombia es aún más importante porque también tienen la restricción y la necesidad de tener atención de los productores de vehículos, ¿no? Porque la importación de vehículos eléctricos no es, para Colombia, no es algo que casi ninguno de los mayores productores tiene como su tarea o reto primero, ¿no? Entonces, es importante tener una demanda masiva en flotas. Así que eso creo que es como lo más importante y el segmento donde es importante enfocarse. Y Colombia, yo creo que en toda América Latina, Colombia ya tiene como es conocido como un líder en flotas, ¿verdad? En los buses, obviamente, pero también en camionetas. Y yo creo que eso debe ser como nuestro enfoque para el debate, para empezar, donde hay esas oportunidades, las frutas, ¿cómo se dice? En el árbol más bajo, ¿no? Los low hanging fruits, ¿no? Para empezar. ¿Cuáles flotas privados o públicos se puede empezar para tener como semilla de ese gran mercado? Y obviamente buses, camionetas, taxis, pero también flotas comerciales y de empresas. Cuando uno lo usa solamente en una ciudad, no es necesario tener como una red súper amplia de infraestructura. Es suficiente tener algunos parqueos y como hubs donde tiene la infraestructura y esto puede ser como los primeros pasos. Bien, bueno, muchas gracias por la intervención. En esta idea que planteaba del cambio de paradigma directamente, y hasta los mencionó las estaciones de servicio, me gustaría, Wolfgang, conocer tu perspectiva en cuanto a esto, al desarrollo de infraestructura de carga. Bueno, muchas gracias. Buenos días para todos. Efectivamente, para Terpel es un total cambio de paradigma, ¿no? Y Björn lo mencionó ahora. Pues nosotros acostumbrados a atender a los usuarios en las estaciones de servicio, digamos, a nivel particular, porque claramente pues hay toda otra línea en tema de industria. Y como mencionan, pues ahora tenemos una movilidad donde no tienes que depender de esta estación de servicio para llegar a abastecer de energía a tu vehículo.
ya lo puedes hacer desde la casa y lo puedes hacer desde muchos sitios convenientes, ¿no? Como son parqueaderos públicos, oficinas, etcétera. Entonces, esto pues en tema de desarrollo para nosotros ha sido totalmente novedoso y desarrollamos nuestra estrategia pues, por dos vertientes principales. La primera, claramente, es que aprendimos que una de las barreras para los compradores de vehículos eléctricos era el tema de desplazarse fuera de las ciudades. Y eso, pues al ser nuestra fortaleza y el estar ubicados pues, en todas las carreteras del país, pensamos, bueno, pues empujemos a que los usuarios no solo tengan sus carros en la ciudad, pues salimos con inicialmente en 2019, perdón, una estrategia de desurbanizar el vehículo eléctrico. Entonces empezamos con ese trayecto en carreteras para unir las ciudades. Después de eso empezamos a ver con el tema de hablar y ver a los usuarios y participar, por ejemplo, en chats de usuarios de vehículos eléctricos, que se ha vuelto una comunidad pues bastante integrada y se ayudan unos con otros para ver dónde hay cargadores disponibles, si funcionan o no. Empezamos a aprender que curiosamente hay mucha gente que no tiene la capacidad de hacer la carga en el hogar, y con todo eso pues va y compra el vehículo eléctrico pues por dos motivos principales. Uno, pues alguna gente vive en arriendo, entonces pues hacer el tema del desarrollo de la conexión del cargador eléctrico en ese hogar arrendado y sacarlo para llevarlo al próximo tiende a ser costoso y engorroso, y a veces los propietarios no dan permiso, entonces buscan esa carga en sitios públicos. Y el otro es todavía un poco el tema de llegar a un edificio y solicitar poner un cargador en una zona común, ¿no? Que es como el parqueadero. Eso pues para muchos se torna complicado. Ya se ha trabajado en la legislación para arreglar esto y favorecer, digamos, a los usuarios de vehículos eléctricos, pero pues toda esta es la situación de los usuarios de movilidad eléctrica a la cual tenemos que apuntar. Y sí, hay algunos mangos bajitos en el tema de movilidad eléctrica, y eso es que sin hablar todavía de la micromovilidad, ¿no? Porque en muchos casos, pues lo que le estamos apuntando no es cambiar todos los carros a combustión o térmicos a vehículos eléctricos por tema de movilidad. En el panel anterior se hablaba un poco de esto. También tenemos que considerar los temas de micromovilidad, patinetas, bicicletas y todo esto. Entonces, pues aquí hay mucho todavía por desarrollar, pero vamos en buen camino. Hay mucha tela para cortar, decimos también acá. Gonzalo, primero que nada, bienvenido, y me gustaría también conocer tu aporte en este sentido y también preguntarte cuánto tiempo tardarían los vehículos eléctricos e híbridos en tener un impacto masivo en las carreteras, considerando esto que venían mencionando los panelistas anteriores. Ok, hola, muy buenos días a todos. Bueno, sobre los temas de infraestructura de recarga, pues nosotros como NLX lo vemos en tres segmentos. El primero, recarga en casa. Muchos de los clientes que compran sus autos eléctricos o híbridos enchufables buscan tener el cargador en su casa, y pues para esto suministramos nuestras propias líneas de equipos, Juicebox, pues para que este tema sea parte de algo, de un cambio icónico que ocurre. Como lo decía Wolfgang, el cliente aprendió a no ir a la estación, ahora puede cargar en sus casas. Y ese es uno de los segmentos. El otro segmento que vemos muy importante es recarga pública, donde hay que desarrollar infraestructura de recarga pública y hay grandes retos en temas de espacios, planes de ordenamiento territorial para diferentes ciudades y la conexión entre ciudades, que pues obviamente se están dando los primeros pasos, se están instalando las primeras estaciones, pero obviamente también empezamos a ver que debemos empezar a buscar masas críticas de vehículos. Y en el tercer segmento, donde pues realmente vemos que puede haber también un cambio bastante interesante, es todo lo que tiene que ver con transporte público y todo el tema de la carga. En Colombia se están dando pasos importantes con el tema de camiones eléctricos, donde ya hay empresas que han pasado a migrar esto, y ahí ofrecemos también temas de charging as a service, levantando la barrera para que la gente no haga las inversiones en infraestructura del empresario, si nosotros estamos acompañando a estos clientes para que hagamos la infraestructura, les suministremos el servicio de recarga y levantemos esta barrera de la inversión que se ve en mercado. Entonces, esto también ayuda a levantar el tema del desarrollo de la infraestructura de recarga. Entonces, vemos que hay un segmento, llamémoslo de recarga pública, puntos dedicados para empresas y la carga en hogar. Ahora, el tema de la masa crítica de vehículos eléctricos e híbridos o híbridos enchufables,
Pues Colombia, llamémoslo así como lo mencionaba Lorena, pues hoy llamemos ahí, hay una baja cantidad de autos, pero somos un referente a nivel latinoamericano en el desarrollo. Pero ¿qué ha estado pasando? Al empezarnos a encontrar en ese mapa de referente, lo que estamos viendo es que tanto las empresas como las personas, como los diferentes actores de mercado están viendo que cambiarse a la movilidad eléctrica tiene unos beneficios importantes, menos partes, menos piezas, un energético, llamémoslo barato, comparado contra los combustibles fósiles. Y lo que se espera que es que se cumpla la meta del gobierno de introducir más de 600,000 autos a 2035. Obviamente, pues con esta crisis que tenemos a nivel mundial por todos los temas de logística y producción, pues han retrasado parte de esa evolución o de esa importación de autos al país. Pero nosotros esperamos que continúe esta pujanza que se está dando para la importación de vehículos y el uso de los mismos en los diferentes segmentos, empresarial, transporte público y transporte privado. Entonces yo te estaría diciendo que en menos de 3 a 5 años empezamos a ver unas masas críticas interesantes porque hay una intención de país de hacer este cambio a la movilidad eléctrica. Bien. Bjorn, ¿te animás a dar un estimativo o tu perspectiva en cuanto a esto? ¿A qué tiempos, qué plazos se podrían manejar para tener esta masa crítica de vehículos eléctricos? Bueno, yo creo que no sé en realidad cuáles barreras son las más amplias en Colombia. Si es en realidad factores locales o es factores de suministro de vehículos. Porque sabemos por ejemplo, en Europa hay penales fuertes si no cumplen con sus estándares de flota de los productores, ¿verdad? Y también ya en los Estados Unidos con subsidios muy grandes, ¿no? Así que es una pregunta cómo el país puede asegurarse tener volúmenes de suministro, ¿no? Aquí es donde es importante pensar en barreras de importación y incentivos para que el mercado se levanta más rápidamente, ¿no? Y por esto yo creo que antes que uno sabe que si uno tiene como un mercado fuerte, local, la demanda fuerte, que uno va a tener suministro de vehículos, yo creo que es importante pensar en enfocarse en algunos segmentos o lugares o segmentos o partes componentes o partes del mercado donde se puede tener una escala masiva más rápidamente. Entonces, no, por ejemplo, uno puede enfocarse en algunas ciudades, enfocarse en algunas flotas para tener como la escala masiva y también pensando en cómo facilitar el aprendimiento entre los actores locales para aprender cómo se posiciona y quién tiene que hacer qué. Una pregunta importante, por ejemplo, es Terpel, que es un actor con gasolineras. Ahora este suministro de carga en casas o en oficinas, eso parece más como una empresa de electricidad. Y lo que hemos visto en varios países es que puede ser fricción, puede ser falta de claridad en roles, y eso puede bajar o frenar inversiones también de los varios actores privados. Y esto lo veo como importantísimo. En otros países, por ejemplo en Costa Rica, han dicho que solamente las empresas eléctricas pueden invertir en infraestructura de carga. Y literalmente hay empleados de algunas empresas eléctricas que se va y dice a dueños de centros comerciales que no pueden instalar y ofrecer servicio de carga. Y esto es una manera de perder mucho tiempo y obviamente tener muy buenas historias en las noticias, pero no es una buena historia de cómo movilizar la inversión. Entonces yo creo que eso puede ser un tema muy importante y donde se puede enfocarse para tener
realmente un mercado donde es claro quién puede invertir y bajar las barreras de inversión. Bien. Bueno, Wolfgang te mencionó directamente, te doy la oportunidad de, si querés hacerle algún comentario, yo de paso también te consulto en esto de los sectores involucrados. Digo, ¿considerás que están preparados para apoyar y acompañar e incentivar lo que es el aumento de la demanda de los mercados eléctricos y de los vehículos eléctricos? Pues en particular por el lado directamente de Terpel, nosotros nos veníamos preparando ya hace algún tiempo, porque un poco lo de Terpel es el tema de la movilidad, ¿no? Y mediante, pues obviamente hace 52, 53 años, cuando se fundó Terpel, pues era por una necesidad en tema del combustible, de la distribución y comercialización del combustible. Y a la medida que han ido llegando diferentes energéticos, pues nos hemos ido adaptando con gas natural, claro, con el diésel y todo eso. Y ahora, pues por supuesto, está el tema de la energía eléctrica. No, y en este sentido, pues sí es un cambio para nosotros, pero pues bien conoces tú que la legislación en Colombia ayuda mucho hacia esto, porque, por ejemplo, la prestación del servicio de recarga está abierta hoy día a persona jurídica o persona natural, cualquiera, siempre y cuando cumpla con todas las especificaciones del RETI y todas estas instalaciones, pues casi cualquiera puede suministrar este servicio. Está ahora en un mercado básicamente no regulado, donde el precio puede estar establecido con diferentes fórmulas, bien sea por kilovatio hora, por tiempo, por conexión, etcétera. Entonces yo creo que eso nos está abriendo mucho las puertas a que haya bastante competencia y no lo está cerrando tanto como el ejemplo que dio Bjorn de Costa Rica, donde solo está limitado a las empresas eléctricas. Entonces yo creo que esto definitivamente es la legislación en Colombia nos permite que este crecimiento sea más rápido y haya diferentes puntos de vista y diferentes fórmulas en torno a su desarrollo. Bien. Gonzalo, siguiendo un poco esta línea que presentaba Wolfgang, ¿considerás que tanto el sector automotor como el sector energético y puntualmente el gobierno están listos para esta masificación o por lo menos encaminados? Pues mira, hay unos pasos muy grandes que se han desarrollado en Colombia en el tema del compromiso del gobierno nacional con todo el tema de desarrollo de las políticas públicas para incentivar la movilidad eléctrica en el país y con la ley 1964, y ahí es un tema, llamémoslo así, que nos ha facilitado el camino, y luego pues todo el tema que se ha empezado a bajar y a normatizar y pues a emitir las normas, donde pues se limitan los espacios, se limita el tipo de conector para el país, se hacen los avances de cantidades de vehículos eléctricos o híbridos que deben circular también y las facilidades para esto. Entonces, mira, desde el punto de vista de gobierno, el desarrollo ha sido importante y la intención de país es poder cumplir con los compromisos de Naciones Unidas y pues de cambio climático. Y importante la movilidad para reducir todo el tema de emisiones de CO2. Eso es un tema, pues llamémoslo ganador, y hay realmente un trabajo fuerte de parte pues del gobierno nacional. Y en el tema de las automotrices, pues ya hemos visto que todas las automotrices que ven a Colombia como un mercado interesante porque se han importado y se están vendiendo los vehículos y la gente los está comprando. Entonces ahora lo que falta es buscar es que, pues, obviamente las cantidades, cubran las cantidades de la demanda para poder seguir, llamémoslo así, ver crecer este mercado e incentivar el uso. Entonces, mira, se está dando el cóctel perfecto. Hay alto interés, hay un tema gubernamental importante y las marcas están trayendo los vehículos. Entonces se están levantando esas barreras que hace algún tiempo estaban y pues empiezan a desaparecer y es parte de lo que se está haciendo en Colombia para el desarrollo de todo este tema. Bien. Lorena, me gustaría quedarme unos minutos con vos y preguntarte cuáles son las oportunidades y cómo podemos generar una ventaja competitiva sostenible, hablando de infraestructura de carga. Listo, esa pregunta está muy interesante, me gusta mucho porque es que cuando hablamos de movilidad sostenible no es solamente los medios de transporte como tal, o sea, los que estamos utilizando para desplazarnos. Tenemos que ir mucho más atrás y revisar
cuáles son las prácticas sostenibles de ese proceso. Les voy a dar un ejemplo concreto y vamos a tomar de referencia el objetivo número 8 de desarrollo sostenible, que promueve el trabajo decente y el desarrollo económico, el crecimiento económico. Entonces, particularmente este objetivo propende por la protección de los derechos laborales y busca poner fin a formas contemporáneas de esclavitud, tales como el trabajo infantil o sacar provecho de personas que están en situaciones de vulnerabilidad, como por ejemplo desplazados por las guerras. Estoy hablando de todo el planeta como tal. Y a la vez también este objetivo busca lograr niveles más elevados de producción económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación. ABB es una empresa y nos gusta que nos vean como socios tecnológicos. Nosotros estamos totalmente comprometidos con implementar estas políticas con nuestros proveedores y aseguramos que estas empresas que participan en nuestra cadena de abastecimiento cumplen con estos requisitos. De hecho, tenemos una meta muy clara y en la que estamos trabajando, y es que al año 2030 el 80% de nuestras soluciones sean cubiertas por un enfoque de circularidad, con el fin de que se puedan preservar de mejor manera los recursos y que se incremente el reciclaje. Si lo miramos en términos de vehículos, sucede algo similar con una directiva europea. Esa directiva para los vehículos limita los residuos que ellos producen al llegar al fin de su vida útil y también propende para que un alto porcentaje sea reciclable y se puedan utilizar, y además de que no tengan componentes tóxicos y que se generen obviamente también menos residuos. Y ya, por último, pero que no es menos importante, es el ciclo de vida de los productos. De nada nos sirve tener un discurso de sostenibilidad cuando los productos que se utilizan van a ser desechados rápidamente y que ni siquiera se van a reciclar y que tal vez los van a reemplazar por otros que cumplirán la misma función. Entonces tenemos que pensar realmente es a largo plazo, pensar en un CAPEX más un OPEX de los proyectos, pero también a esto tenemos que sumarle los beneficios para el medio ambiente y para las personas. Bien, muchas gracias. Lorena, tenemos una pregunta del público que dejaron en el chat. Se las leo y ustedes me dicen quién quiere responder. ¿Cómo ven las estaciones de carga eléctrica para carreteras entre ciudades? Si lo ven cercano, dado que los trayectos para viajes con vehículos eléctricos no son muy largos y la geografía colombiana es algo compleja. ¿Alguno? Si no, elijo yo. A mí me sale preguntarle a Terpel. Sí, Ayelen, gracias. Bueno, pues como les comenté inicialmente, nuestro plan de carreteras arrancó en el 2019, se unieron la ciudad de Bogotá y Medellín. Y aquí, curiosamente, pues una de las cosas que vamos a ver viendo con el tiempo y el cambio, ahora hablamos, digamos, una masificación en 3 a 5 años, pero cuando hicimos el plan en el 2019, los carros tenían una autonomía más o menos de 180 kilómetros, ¿sí? Entonces había que pensar en los vehículos de 180 kilómetros en condiciones casi ideales, no iban a dar el tema de la topografía colombiana. Y rápidamente ya en el 2020, 2021, los vehículos ya casi todos vienen con autonomías de 300, 400 kilómetros. Entonces tuvimos que ser también muy prudentes en eso, en no llenar las carreteras de infraestructura de cargadores que al final del día no iban a terminar siendo usados. Entonces, pues lo que estamos haciendo es continuando con ese plan. Ya hay 4 estaciones de carga rápida en carretera hoy día y antes de fin de año estaremos terminando aproximadamente con unas 15 para empezar a unir las ciudades principales también. Y les doy un ejemplo de la importancia de tener este tema de la topografía en mente. Si uno hace el recorrido, por ejemplo, de Bogotá a Puerto Salgar, que es a mitad de camino casi a llegar a Medellín, el vehículo eléctrico uno solo consume el 25% de la carga aproximadamente en esos 170 y tantos kilómetros. Y si haces exactamente el mismo recorrido, pero al revés, consumes casi el 75% de la batería. Entonces, definitivamente la topografía hay que tenerla en cuenta en los recorridos y entonces pues más o menos cada 150 kilómetros o algo así es donde tendremos establecidas estaciones de carga rápida para los viajeros en carretera. Bien, bueno, nos están esperando del próximo panel, pero antes me gustaría preguntarles a cada uno de ustedes
¿cuáles son los principales retos del país para masificar la electromovilidad? Y junto con esa respuesta, si quieren dejar algún mensaje final para quienes nos están viendo. Lorena, si te parece. Listo. Yo pienso que los principales retos en Colombia, primero, es contar con una infraestructura que sea robusta, confiable y que esté disponible tanto por ubicación como disponible para que puedan cargar en redundancia, para que los usuarios se puedan desplazar sin temores libremente por todo el país y saber que van a tener lugares donde cargar. Si bien el gobierno nacional viene promoviendo todo el tema de movilidad eléctrica y de adopción de nuevas tecnologías, incluso para generar confianza, sí se requiere un mayor impulso desde el punto de vista de incentivos regulatorios y económicos, y también en cuanto a la instalación de estaciones de carga. Sería interesante, por ejemplo, pensar en algo como que de un porcentaje de los impuestos que los municipios tienen, ellos mismos inviertan en proyectos de movilidad eléctrica, en estaciones de carga, para así romper el paradigma de qué se necesita primero. Sí, que hayan más vehículos para que puedan utilizar más estaciones de carga o más estaciones de carga para que los vehículos eléctricos puedan cargar tranquilamente. Y bueno, finalmente muchísimas gracias y aquí está ABB Colombia presente para ayudarlos en el desarrollo de sus proyectos. Bien, muchas gracias Lorena, un gusto contar con tu participación. Gonzalo, ¿cuáles son los principales retos del país para masificar la electromovilidad? Y si también querés sumar algún comentario en cuanto a esta pregunta anterior que hacían desde el público, bienvenido sea, en cuanto a cómo ven las estaciones de carga eléctrica para las carreteras entre las ciudades. Pues mira, contestando la pregunta del público, pues están empezando a dar los primeros pasos, diferentes actores del mercado lo están haciendo, tienen proyectos y planes de inversión. Muy importante haber determinado el conector para país, que pues eso, llamemos ahí, levantó una barrera para poder entrar a este negocio llamamos de la conexión de ciudades. Pues que esto era uno de los grandes retos para no estar haciendo inversiones por tipología de cargador e instalándolo en estos lugares. Los trabajos que hacen las diferentes empresas son bastante importantes, pues porque esto ayuda a masificar y es muy importante, pues en este caso, lo que hacen las empresas para colocar este tipo de infraestructura. Y yo lo veo que próximamente lo que va a estar es disparado, o sea, van a entrar nuevos actores, nuevos competidores. Y ahora hablando de los retos, aquí hay algo muy importante, es que sí, se puede instalar la infraestructura de recarga, pero hay que estar coordinados con los diferentes operadores de red, porque hay una serie de inversiones para el desarrollo de la infraestructura de energía, para poder hacer todo este tema de instalar cargadores de carga rápida, semirápida o hasta los mismos lentos, donde pues un tema importante es que nosotros como grupo Enel pues tenemos un plan importante que es Bogotá Región, donde estamos desarrollando un plan de construcción de más de 30 subestaciones para prepararnos con todo este tema de movilidad. En el caso del país, el país pues está colocando un montón de proyectos con energías sustentables, donde pues se garantizaría pues que haya pues el suministro de energía para todo este tipo de vehículos que van a llegar. Y otro de los retos importantes es también colocar llamemos a la energía eléctrica como recarga, pues levantando las barreras del IVA y la contribución, que son beneficios tributarios. Sabemos que pues la CREC está trabajando en el tema de la contribución, pero falta un tema del IVA, que pues esto también es un estímulo para poder, llamémoslo así, vender recarga pública. Y finalmente, pues todo el tema de espacios y planes de ordenamiento territorial, pues para garantizar que no vaya a haber inconvenientes con la instalación de estos nuevos lugares para recarga de vehículos, pues a nivel país. Estos son como los temas principales que nosotros vemos, pues para todo el desarrollo de la movilidad eléctrica y sostenible en Colombia. Bien, muchísimas gracias. Björn, ¿algún aporte desde Europa? Yo creo que el símbolo de tener como infraestructura de carga en las carreteras, yo creo que es un símbolo fuerte, pero más que todo lo importante es enfocarse en algunas ciudades y tener la masa crítica ahí, porque ahí es donde, bueno,
gran mayoría de demanda va a estar en las ciudades. Lo que sabemos de otros países es que, y otros tipos de redes, es que se empieza localmente de tener demanda de masa crítica y luego eso se empieza a ir a más largas distancias. Si uno piensa cuántas veces por año uno va desde de Medellín a Bogotá en carro, y la respuesta nunca va a estar más que unos pocos veces, ¿verdad? Pero si una pregunta, ¿cuántas veces una taxista tenía que cargar su vehículo en un centro de carga o de casa? Bueno, al menos una vez al día, ¿verdad? Así que el mercado y donde yo enfocará mi inversión sería en ciudades y asegurarme que tengo la masa crítica en algunas ciudades. Y luego lo que vamos a ver es que esa infraestructura en una ciudad también es útil para los que viajan más largas distancias. Entonces el símbolo súper importante, pero la plata lo invertirá en las ciudades y con los municipios, obviamente, pero también con el sector privado para ver cómo movilizar esas inversiones. Muchísimas gracias por tu aporte, por participar de este panel, es un gusto. Wolfgang. Pues yo creo que ya tocaron la mayoría de los puntos, sobre todo en tema de infraestructura y físico, entonces yo me voy a atrever a irme por el lado cultural. Y yo creo que todavía en los próximos años vamos a tener que depender mucho de nuestro cambio de creencias y de costumbres, y por ahora pues el tema de la movilidad eléctrica va a ser algo de mucha planeación, ¿no? De planear bien, como cuando andamos con el celular, si me alcanza todo el día o no la carga del celular, cuándo tengo que parar a recargar nuevamente, que llegue a casa y no se me olvide recargar, que si el viaje que hago dependa de los diferentes sistemas que hay para indicarme dónde hay cargadores disponibles, porque pues cuando pensamos en movilidad hoy día ya está tan inventado y tan hecho y tan desarrollado que uno ve esa aguja en el vehículo a combustión que está en vacío y paras en cualquier parte, ¿no? Está muy disponible y eso todavía no está con la movilidad. Entonces, a la medida que vayamos planeando mucho y siendo conscientes de que hay que planear esos viajes y ese día a día, pues la movilidad se va a ir desarrollando mucho más rápidamente. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Un agradecimiento especial para Andemos por la invitación y por la confianza para moderar este panel. Para mí es un honor encontrar los artículos al respecto en Portal Movilidad. Y bueno, esperemos que nos volvamos a cruzar en otra oportunidad hablando sobre movilidad eléctrica. Muchísimas gracias nuevamente también a quienes están del otro lado y los dejamos con la programación del Congreso sobre Movilidad Sostenible. Hasta luego.